Buenas tardes, yo sé que no puedes dormir, así que dale like para que puedas dormir. En un pequeño pueblo donde las casas parecían susurrar viejas memorias al viento, vivía Elisa, una joven tranquila que adoraba caminar por senderos desconocidos. Cada tarde, después de sus clases, salía sin rumbo fijo, siguiendo los caminos menos transitados, aquellos donde las hojas caían sin prisa y el aire olía a historias antiguas. Una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja suave, Elisa se desvió por un sendero cubierto de musgo. No recordaba haberlo visto antes, pero algo la llamaba, algo que no podía ignorar. El sendero la llevó a un jardín oculto, rodeado por altos muros cubiertos de enredaderas. La verja oxidada estaba entreabierta, como si hubiera estado esperándola. Al entrar, sintió que el aire cambiaba, se volvía más cálido, más espeso, y el sonido del mundo exterior desaparecía. Todo en ese jardín parecía detenido en el tiempo. Las flores estaban en su punto perfecto, ni un pétalo caído, ni una hoja marchita. Los relojes de piedra marcaban siempre la misma hora. Era como si el jardín no quisiera seguir avanzando. Elisa caminó entre los senderos floridos, acariciando con las yemas de sus dedos las hojas suaves. Al fondo, un banco de madera la invitaba a sentarse. Cuando lo hizo, sintió que una suave brisa le susurraba al oído, como una canción de cuna lejana. Este es el jardín donde el tiempo se detiene, parecía decirle. Cerró los ojos y se dejó llevar por la tranquilidad. Podía quedarse allí para siempre. No había prisas, no había relojes. Solo el sonido pausado de las hojas moviéndose suavemente, como si respiraran al compás de su propia calma. Cuando volvió a abrir los ojos, notó algo curioso, las sombras no se habían movido. El sol seguía exactamente donde lo había visto antes. ¿El tiempo realmente se había detenido? A su lado, en la banca, había un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Lo abrió con cuidado y descubrió que estaba lleno de nombres. Nombres escritos con distintas letras, de diferentes épocas, como si muchas personas antes que ella hubieran encontrado ese lugar y hubieran decidido quedarse. Al final del cuaderno, había una página en blanco. Y sobre ella, una pluma esperaba. Elisa acarició la hoja y sintió la tentación de escribir su nombre. Pero algo en su corazón le decía que debía esperar, que aún había más por descubrir en ese jardín. Se levantó con suavidad, prometiéndose regresar. Y mientras caminaba de regreso a casa, sintió que el jardín aún la observaba, esperándola, como si supiera que ella volvería, cuando estuviera lista para que su nombre quedara grabado allí para siempre. Elisa no podía dejar de pensar en aquel jardín. Durante toda la semana, sus pensamientos se deslizaban hacia la banca de madera, el cuaderno, y la extraña sensación de que el tiempo allí no obedecía las reglas del mundo exterior. Cada noche, mientras intentaba dormir, recordaba la brisa cálida acariciando su rostro y el sonido suave de las hojas, como si el jardín la estuviera llamando, pidiéndole que regresara. Y así lo hizo. Una tarde, con el corazón latiendo con calma y curiosidad, volvió a recorrer el sendero cubierto de musgo. La verja seguía entreabierta, como si nunca hubiera dejado de esperarla. El jardín estaba igual, perfecto, inmóvil. Las flores seguían frescas, el sol permanecía congelado en su posición dorada, y la banca la invitaba de nuevo a sentarse. El cuaderno seguía allí, intacto. Elisa hojeó lentamente las páginas llenas de nombres. Había anotaciones al lado de algunos, palabras sencillas como paz, hogar, o simplemente fechas sin explicación. Cada nombre parecía una historia guardada, un eco suave de alguien que había estado allí antes que ella. Pero al llegar a la última página, aún en blanco, descubrió que ahora había algo escrito. Una frase. Tu tiempo aquí depende de ti.
Elisa acarició las letras con suavidad. ¿Quién las había escrito? ¿Cómo habían aparecido? Se acomodó en la banca y cerró los ojos. El jardín la envolvía, cálido, casi como un abrazo. En el aire, las voces eran susurros dulces, invitándola a quedarse, a soltar sus preocupaciones, a dejarse llevar. Puedes descansar aquí el tiempo que desees. Nadie te apurará. Nadie te llamará. Este espacio es solo tuyo. Elisa se preguntó si todos los que habían escrito sus nombres habían tomado la misma decisión, quedarse, al menos por un tiempo. Abrió los ojos y miró el cuaderno. La pluma seguía esperándola. Tomó la pluma con delicadeza y, tras un suspiro profundo, escribió su nombre. En cuanto la última letra quedó trazada, una brisa diferente la envolvió, como si el jardín la aceptara, como si ahora formara parte de su esencia. No era prisionera. Era invitada. El tiempo no se detuvo, pero ya no importaba. Elisa comprendió que allí, en ese rincón escondido, podía volver siempre que lo necesitara. Podía sentarse en la banca, cerrar los ojos, y el jardín la recibiría como una vieja amiga. Cada tarde, después de sus días ocupados, Elisa regresaba. Y cada vez, nuevas flores aparecían, nuevos nombres surgían en el cuaderno, como si el jardín también escuchara las historias de otros viajeros que, como ella, habían encontrado ese espacio secreto. Y mientras el mundo seguía girando allá afuera, Elisa aprendió a vivir entre sus días normales y las tardes eternas de aquel jardín donde el tiempo se vuelve amigo. Elisa comenzó a notar que el jardín no era solo suyo. Cada vez que regresaba, encontraba huellas suaves en el suelo, marcas recientes en la tierra, como si otras personas también lo visitaran. A veces, al hojear el cuaderno, descubríanse nombres nuevos escritos con distintas letras, nombres que no estaban allí la vez anterior. Nunca los veía llegar. Nunca los veía irse. Pero el jardín sí los conocía. Una tarde, mientras se sentaba en su banca habitual, escuchó una risa lejana. No era una voz del viento, no era un susurro del jardín. Era alguien, real, caminando entre las flores. Elisa se levantó y, por primera vez, siguió los sonidos en lugar de ignorarlos. Entre las ramas y los senderos escondidos, encontró a una niña de cabellos rizados que recogía flores y las guardaba en una pequeña canasta. «Hola», dijo Elisa con suavidad, sin querer asustarla. La niña la miró con sorpresa, como si no esperara ver a nadie más allí. «¿Tú también vienes al jardín?», preguntó la niña. «Sí, vengo seguido». «¿Cómo encontraste este lugar?». La niña sonrió y señaló su canasta de flores. «Mi abuela me habló de él. Me dijo que cuando el mundo se sintiera demasiado pesado, podía venir aquí y el tiempo me dejaría descansar». Elisa se sentó junto a ella en la hierba. «¿Tu abuela también venía aquí?». La niña asintió. «Ella escribió su nombre en el cuaderno cuando era joven, igual que yo. Dijo que este jardín cuida de quienes lo necesitan». «¿Ya escribiste tu nombre?». «Sí», respondió Elisa con una sonrisa. «Hace poco». «¿Y tú?». «Hoy es la primera vez que vine. Pero siento que ya lo conocía, como si siempre hubiera estado aquí». Elisa comprendió que el jardín era mucho más antiguo y más generoso de lo que había imaginado. No era solo su refugio, era un espacio compartido, un lugar donde las almas cansadas encontraban un rincón de calma. Pasaron la tarde juntas, recogiendo flores, compartiendo silencios cómodos, escuchando el lenguaje del viento entre los árboles. Antes de marcharse, la niña escribió su nombre en el cuaderno. Elisa la observó con ternura mientras lo hacía. Y cuando la niña se despidió, supo que volverían a encontrarse allí,
en ese tiempo suspendido donde las preocupaciones se desvanecían. El jardín no solo la había acogido. Ahora le mostraba que siempre había sido un punto de encuentro para muchos. Cada día, Elisa encontraba nuevos nombres, nuevas huellas, nuevos aromas. Y cada noche, al cerrar los ojos, sonreía tranquila. El jardín seguía vivo, creciendo, abriendo sus puertas a quienes realmente lo necesitaban. Y siempre habría espacio para un nombre más. Con el paso de los días, Elisa se convirtió casi en una guardiana del jardín. No lo buscaba, pero siempre lo encontraba. Era como si el jardín apareciera para ella cuando lo necesitaba, siempre listo para ofrecerle sus tardes tranquilas y sus senderos de calma. Una tarde, mientras recorría el mismo sendero de musgo, notó algo que no había visto antes. El cuaderno de los nombres, el que siempre estaba sobre la banca, estaba ahora abierto en una página que ella no había dejado así. Se acercó lentamente y sintió una ligera incomodidad en el pecho. Había un nuevo nombre escrito. Pero no era cualquier nombre. Era el suyo. Su nombre ya estaba allí, lo había escrito en su primera visita. Pero esta vez, era diferente. Era su nombre, escrito por otra mano. El trazo era más firme, las letras más apretadas, como si alguien lo hubiera grabado con urgencia. Y al lado, una fecha, el día de mañana. Elisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca antes había visto una fecha futura junto a un nombre. ¿Quién lo había escrito? Giró la vista rápidamente, pero el jardín parecía tranquilo, igual que siempre. Las hojas se movían con su ritmo suave, las flores seguían perfectas, pero en el aire había algo distinto, como si el tiempo estuviera aguantando la respiración. Decidió regresar al día siguiente. Quería entender. Quería saber quién había escrito su nombre. Cuando llegó, el cuaderno estaba otra vez abierto en la misma página, pero ahora, al lado de la fecha, había otra palabra: espera. Elisa sintió como su corazón latía más fuerte. Esperó en la banca hasta que el sol comenzó a teñir el cielo con su dorado suave. Y entonces lo vio. Una figura se acercaba por el sendero. Caminaba con pasos tranquilos, como si conociera cada rincón del jardín. A medida que se acercaba, Elisa pudo ver su rostro. Era ella misma. Una versión ligeramente mayor. Su cabello era un poco más largo, sus ojos reflejaban una calma que Elisa todavía no conocía. La versión futura de sí misma se sentó a su lado y le sonrió con ternura. No tengas miedo, le dijo suavemente. Este lugar conecta más que momentos de calma. Aquí también nos encontramos con quienes seremos. Elisa sintió que las palabras se acomodaban dentro de ella como piezas que finalmente encajaban. ¿Tú escribiste mi nombre?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. La otra Elisa asintió, con los ojos brillantes. Vine a decirte que estás en el camino correcto. Que las preguntas que llevas por dentro pronto tendrán respuesta. Solo sigue viniendo al jardín. Escucha. Observa. Todo lo que necesitas está aquí. El jardín, silencioso, las envolvía a ambas como si entendiera la importancia de ese momento. La versión futura de Elisa se levantó lentamente y comenzó a alejarse por el sendero. ¿Volveré a verte?, preguntó Elisa, sintiendo una mezcla de emoción y melancolía. Su otra versión giró la cabeza y sonrió con calidez. Siempre me has visto. Solo que ahora estás lista para entenderlo. Cuando desapareció entre las hojas, Elisa miró de nuevo el cuaderno. Su nombre seguía allí, con la fecha ya pasada y una última palabra escrita al lado: gracias. El jardín seguía igual de tranquilo, pero ahora Elisa sabía que, en ese lugar, el tiempo no solo se detenía.
El tiempo también se encontraba consigo mismo. Y ella, estaba lista para seguir descubriendo cada rincón de ese espacio donde las tardes nunca terminan. Después de aquel encuentro, Elisa no volvió a ver a su otra versión, pero algo dentro de ella había cambiado. El jardín ya no era solo un refugio. Ahora era un mapa, un lugar lleno de pistas que parecía querer enseñarle algo nuevo cada vez que lo visitaba. Una tarde, mientras caminaba entre los senderos cubiertos de flores, Elisa descubrió algo que nunca había visto. Pequeñas puertas de madera, repartidas entre los arbustos, algunas casi escondidas bajo las raíces de los árboles. Cada puerta tenía tallado un símbolo distinto. Se agachó frente a una de ellas. Era pequeña, pero detrás de ella sintió un calor familiar, como si algo esperara pacientemente al otro lado. Decidió abrirla. Al hacerlo, una suave corriente de aire la envolvió, y de pronto, ya no estaba en el jardín. Se encontraba en una habitación que conocía perfectamente, su propia habitación de la infancia. Elisa caminó por el espacio, tocó los objetos que había olvidado, escuchó el eco de sus propias risas, de las canciones que su madre le cantaba para dormir. La habitación estaba intacta, como si hubiera estado esperando su regreso desde hacía años. Sobre la cama, un pequeño cuaderno de tapas rojas la aguardaba. Lo abrió y encontró una carta escrita con su propia letra, pero claramente escrita mucho tiempo atrás. Si alguna vez te pierdes, regresa aquí. Aquí recordarás quién eres. Elisa sonrió, sintiendo una calidez que le llenó el pecho. Cerró el cuaderno y, al volver a cruzar la puerta, regresó al jardín, como si nada hubiera cambiado. Pero sí había cambiado. A partir de ese día, Elisa comenzó a explorar cada pequeña puerta que encontraba. Cada una la llevaba a momentos diferentes de su vida, a recuerdos guardados, a versiones de sí misma que había dejado atrás. Algunas puertas la llevaban a tardes felices, otras la transportaban a momentos tristes que creía haber olvidado. Pero nunca sintió miedo, porque entendía que todo lo que encontraba formaba parte de ella. El jardín era su casa, pero también era su memoria. A veces encontraba nuevas personas en el jardín, viajeros como ella, que también abrían pequeñas puertas y descubrían sus propias historias. Elisa comenzó a ayudarlos, a enseñarles que esas puertas no eran trampas ni pruebas, sino puentes hacia uno mismo. Cada tarde, al regresar, encontraba nuevos nombres en el cuaderno. Algunos de esos nombres los conocía, otros los reconocería tiempo después. El jardín le enseñó que el tiempo no siempre avanza. A veces se detiene para que podamos recordar. Y mientras el mundo seguía su ritmo, Elisa aprendió a caminar despacio, a escuchar, a abrir las puertas sin temor. Porque en el jardín donde el tiempo se detiene, siempre hay una nueva puerta esperando ser abierta. Un día, mientras seguía recorriendo senderos nuevos, Elisa encontró una puerta diferente. No era como las demás. No tenía símbolo. No tenía nombre. Estaba parcialmente cubierta por hojas y ramas, como si el jardín hubiera querido esconderla, pero no lo había logrado por completo. Elisa se agachó frente a ella y, por primera vez desde que había comenzado a explorar, dudó. Las demás puertas siempre le habían transmitido calma, incluso cuando la llevaban a momentos difíciles. Pero esta puerta, esta le provocaba un silencio extraño, un vacío que no supo interpretar. Miró a su alrededor. El jardín, como siempre, la observaba en silencio, pero esta vez parecía estar más atento, como si aguardara su decisión. Elisa colocó la mano sobre la madera. Estaba tibia, casi viva. ¿Debo abrirla?, preguntó al aire, esperando quizá que el viento, como otras veces, le respondiera. El jardín se mantuvo quieto.
Elisa entendió que esta puerta debía abrirla sola, sin guía, sin pistas. Giró la pequeña manija y la puerta se abrió suavemente, sin resistencia. Del otro lado no había habitaciones de su pasado, ni senderos familiares. Había un corredor largo, con paredes cubiertas de enredaderas grises y un aire fresco que olía a algo completamente nuevo. Elisa avanzó. El pasillo la condujo a una sala circular donde no había nada, excepto un espejo. Un espejo grande, alto, con un marco de madera que parecía tallado a mano. Elisa se acercó lentamente. Se miró. Pero lo que vio no era su reflejo actual, ni sus versiones pasadas, ni la versión futura que había conocido. Vio a una Elisa que no recordaba, una versión de sí misma que nunca había llegado a ser, una versión que eligió otros caminos, tomó otras decisiones, vivió otras vidas. El reflejo le sonrió. He estado aquí todo este tiempo, le dijo, con voz suave. Yo soy lo que pudo haber sido. Lo que aún puede ser. Elisa sintió que todo su cuerpo se estremecía. Había explorado sus memorias, sus miedos, sus alegrías. Pero nunca había considerado lo que no había vivido, lo que no había elegido. ¿Puedo conocerte? Preguntó, con curiosidad sincera. El reflejo asintió. Claro. Solo tienes que abrir la siguiente puerta. Detrás del espejo, una nueva puerta comenzó a dibujarse lentamente, como si el jardín la estuviera creando en ese mismo instante, solo para ella. Elisa comprendió que el jardín no solo la conectaba con su pasado y su presente, sino también con los caminos que nunca tomó, con las versiones de sí misma que podrían existir si tan solo se atrevía a mirar más allá. Salió de la sala con una paz profunda, sabiendo que aún quedaban muchas puertas por descubrir, algunas conocidas, otras invisibles, pero todas parte de su viaje. El jardín seguía creciendo. Y ella también. Elisa continuó explorando aquellas puertas que la llevaban a versiones alternas de sí misma. En cada jardín encontraba detalles distintos, una banca más gastada, flores que crecían en otros colores, huellas que le contaban silenciosamente la historia de las decisiones no tomadas. Cada visita la enriquecía. Empezaba a sentir que conocía a todas las Elises posibles, como si cada versión fuera una hermana perdida que esperaba reencontrarla en algún rincón del tiempo. Una tarde, el jardín le mostró algo nuevo. Encontró una puerta de madera blanca, mucho más alta que las demás. En ella había un grabado que nunca había visto, un círculo abierto, incompleto. No tenía manija. No tenía cerradura. La puerta simplemente se abrió al tocarla. Del otro lado, un campo abierto, sin senderos. Solo un espacio vasto y lleno de luz dorada, con varias puertas dispersas a lo lejos. Allí, la esperaba un anciano de barba gris y sonrisa serena. Llevaba un cuaderno pequeño, similar al que Elisa había encontrado en el primer jardín. Bienvenida al jardín de las elecciones, le dijo con voz pausada. Aquí no recordarás lo que ya viviste. Aquí verás lo que aún puedes elegir. Elisa se acercó con curiosidad. ¿Qué significa esto? Hasta ahora, has explorado tus recuerdos y tus posibles versiones. Pero aquí, cada puerta representa una decisión futura. Aún no están tomadas. Puedes caminar hacia cualquiera. Puedes abrir la que elijas. El anciano le ofreció el cuaderno. Al abrirlo, Elisa encontró páginas completamente en blanco. ¿Debo escribir algo? Preguntó. Cada paso que des, cada elección, comenzará a llenar estas páginas. Aquí no hay pasado. Solo futuros posibles. Elisa miró las puertas dispersas en el campo. Cada una parecía esperar pacientemente. ¿Y si no elijo ninguna? Ya has elegido,
Le respondió con una sonrisa. Estás aquí. Eso significa que quieres seguir descubriendo. Elisa sintió una calma profunda. Entendió que el jardín no solo la ayudaba a sanar lo que fue, sino también a acercarse, sin miedo, a lo que sería. Caminó hacia la primera puerta. Cada paso que daba dejaba una suave marca luminosa sobre la hierba, como si el jardín se asegurara de recordar por ella. Y mientras avanzaba, comprendió que el mayor regalo no era saber qué había tras cada puerta. El verdadero regalo era atreverse a abrirlas. El jardín siempre la acompañaría. Porque el jardín era ella. Y aún le quedaban muchas puertas por explorar. Cada verano, Samuel viajaba a la costa para descansar lejos del ruido de la ciudad. Amaba caminar por las playas solitarias al atardecer, cuando el viento era más fresco y las gaviotas se alejaban en silencio. Una tarde, mientras paseaba por una playa que nunca había explorado, la niebla